En este espacio que hoy abrimos no buscamos acumular más información sino permitir que el exceso de ella se disuelva. Bienvenido a un momento de pausa absoluta. Antes de comenzar este recorrido hacia lo profundo de tu ser, te invito a que te permitas simplemente estar. No necesitas entender con el intelecto, no necesitas tomar notas, no necesitas juzgar si lo que escuchas es correcto o incorrecto. La verdad que buscamos no es una fórmula matemática ni una definición de diccionario, es una frecuencia, un estado de presencia que siempre ha estado ahí, esperando bajo el ruido de tus preocupaciones diarias. Imagina por un momento que tu vida es un gran océano. Durante años te han enseñado a prestar atención únicamente a las olas de la superficie. Esas olas son tus pensamientos, tus emociones pasajeras, tus problemas económicos, tus éxitos profesionales y tus fracasos personales. Las olas son ruidosas, a veces violentas, a veces calmadas, pero siempre están en movimiento, siempre cambian. Nos hemos pasado la vida intentando controlar esas olas, tratando de que el mar sea siempre plano o que las olas tengan la forma que la sociedad considera exitosa. Pero hoy, en este encuentro, vamos a sumergirnos. Vamos a bajar 10, 20, 100 metros por debajo de la superficie. Allí donde el ruido de las olas ya no se escucha. Allí donde reina un azul profundo, una calma imperturbable y un silencio que no es vacío, sino plenitud. Ese lugar es tu esencia. Ese lugar está más allá de las palabras. Desde que nacemos, somos nombrados. Recibimos un nombre, un apellido, una nacionalidad y una religión. A medida que crecemos, vamos sumando capas a este disfraz. Nos dicen que somos inteligentes o que somos lentos, que somos fuertes o que somos vulnerables. Luego nosotros mismos empezamos a recolectar etiquetas: soy ingeniero, soy padre, soy una persona ansiosa, soy alguien que no tiene suerte. Nos identificamos tanto con estas etiquetas que terminamos creyendo que somos el nombre escrito en el papel. Pero dime, si mañana perdieras tu trabajo, si perdieras tu nombre, si perdieras tu memoria, ¿quién quedaría debajo de todo eso? Esa presencia que observa, esa luz que brilla incluso en la oscuridad más absoluta de la confusión, es lo que hoy venimos a reconocer. Vivimos en la era de la hipercomunicación, donde parece que si algo no se puede explicar, no existe. Nos da miedo el silencio porque en el silencio no hay etiquetas. En el silencio no puedes presumir de tus logros ni esconderte tras tus excusas. El silencio es el espejo más puro que existe. Por eso, este vídeo de 1 hora no es un podcast para entretenerte mientras haces otras tareas. Es un portal. Si estás escuchando esto mientras haces otra cosa, te invito a que te detengas. Si estás caminando, siente el peso de tus pies sobre la tierra. Si estás sentado, siente la columna vertebral sosteniendo tu cuerpo. Respira. No como un acto mecánico, sino como el primer acto de conciencia. Siente cómo el aire entra, cómo te llena de vida y cómo sale llevándose consigo la tensión de las palabras acumuladas durante el día. A lo largo de esta hora, vamos a explorar los rincones de la mente que normalmente evitamos. Vamos a cuestionar la estructura de nuestra identidad. La mayoría de las personas mueren sin haberse conocido nunca realmente, mueren conociendo solo la versión que el mundo esperaba de ellas. Se convirtieron en el buen empleado, en el ciudadano ejemplar, en la víctima de las circunstancias, pero nunca se atrevieron a mirar qué hay detrás de la cortina. El propósito de este canal y de este mensaje es acompañarte a cruzar ese umbral. La palabra agua no calma la sed. La palabra fuego no quema. La palabra amor no es el sentimiento que expande el pecho. Las palabras son solo dedos apuntando a la luna, pero no son la luna. Hemos cometido el error de quedarnos lamiendo el dedo y nos hemos olvidado de mirar hacia arriba, hacia la inmensidad del cielo. Durante mucho tiempo has buscado respuestas en los libros, en los vídeos de otros, en los consejos de personas que están tan perdidas como tú. Pero todas esas son palabras ajenas. La respuesta que buscas es una experiencia directa. Es un sabor que solo tú puedes sentir. Imagina que tu mente es una habitación llena de objetos. Hay muebles viejos que representan tus traumas del pasado, cuadros brillantes que son tus esperanzas del futuro, y un montón de pequeños objetos que son las tareas pendientes del presente. La habitación está tan llena que ya no puedes moverte, ya no puedes ver las paredes ni el suelo. Lo que vamos a hacer hoy no es meter un mueble nuevo llamado espiritualidad. No vamos a añadir más conceptos a tu habitación. Lo que vamos a hacer es empezar a sacar los muebles por la ventana.
Vamos a vaciar el espacio. Porque solo en el vacío puede aparecer lo nuevo. Solo cuando dejas de decirte quién eres, permites que tu verdadera naturaleza se manifieste. Este proceso de despojo puede dar miedo al principio. El ego, esa construcción mental que hemos alimentado durante décadas, se siente amenazado por el silencio. El ego necesita palabras, necesita conflicto, necesita comparación. El ego te dirá, esto es aburrido, esto no sirve para nada, deberías estar haciendo algo productivo. Escucha esa voz, reconócela, pero no le des el poder. Es solo una ola más en la superficie. Nosotros seguimos bajando hacia la profundidad. A medida que avancemos en este tiempo juntos, notarás que mi voz se vuelve secundaria. Lo importante no es lo que yo digo, sino lo que tú sientes entre mis frases. Los espacios en blanco son tan importantes como las palabras escritas. En esos segundos de silencio es donde ocurre la verdadera transformación. Es ahí donde la semilla de la esencia empieza a brotar. No busques un gran descubrimiento místico, no esperes ver luces de colores ni tener una epifanía cinematográfica. La verdad suele ser mucho más sencilla, más silenciosa y más evidente. Es como el aire, está siempre ahí, pero te olvidas de él porque es transparente. Prepárate para soltar la carga. Imagina que llevas una mochila llena de piedras pesadas. Cada piedra tiene una palabra grabada, debería, tengo que, mañana, ayer, culpa, miedo. Siente el peso de esa mochila en tus hombros. Siente cómo te ha encorvado la espalda y te ha cansado el alma. Ahora, con cada respiración, imagina que abres la mochila y dejas caer una piedra. No tienes que hacer nada para que caigan, solo tienes que dejar de apretar las correas. Permite que la gravedad del silencio se lleve lo que ya no te pertenece. Vivir desde la esencia no significa retirarse a una cueva en el Himalaya. Significa caminar por el mundo, trabajar, amar y sufrir, pero sabiendo que nada de eso es tu identidad definitiva. Es jugar el juego de la vida con la libertad de quien sabe que es el actor y no el personaje. Cuando comprendes esto, el miedo desaparece. ¿Cómo puedes tener miedo a perder algo si sabes que lo que realmente eres es inmutable? ¿Cómo puedes sentirte solo si comprendes que tu esencia es la misma que late en el corazón de todo lo que existe? Este es el inicio de tu regreso a casa. No a una casa física, sino a ese hogar interno donde siempre eres bienvenido, donde no se te juzga y donde no hace falta explicar nada. Quédate aquí presente, abierto, vulnerable. Porque solo cuando somos vulnerables somos verdaderamente fuertes. Solo cuando nos quedamos sin palabras, empezamos realmente a decir la verdad. La mente humana tiene una necesidad casi biológica de clasificar todo lo que percibe. Desde que abrimos los ojos al mundo, empezamos a poner nombres a las cosas para sentir que las controlamos. Llamamos árbol a la madera que busca el cielo, llamamos mar a la inmensidad del agua, y llamamos yo a un conjunto de recuerdos y proyecciones que habitan en nuestro cráneo. Sin embargo, en ese acto de nombrar, cometemos un error fatal, confundimos la etiqueta con la realidad. La trampa de las etiquetas es la prisión más sutil que el ser humano ha construido, porque sus barrotes no están hechos de hierro, sino de conceptos. Cuando aceptas una etiqueta sobre ti mismo, automáticamente levantas un muro que te impide ver todo lo que eres fuera de esa definición. Si te etiquetas como una persona tímida, tu mente filtrará cada experiencia para confirmar esa timidez, ignorando los momentos de valentía o extroversión que surgen de forma natural. Te conviertes en el carcelero de tu propio potencial, simplemente porque creíste que una palabra podía contener la totalidad de tu ser. Las etiquetas funcionan como lentes de colores. Si te pones unas gafas rojas, empezarás a ver el mundo teñido de rojo y jurarás que esa es la verdad absoluta. Lo mismo sucede con los roles que desempeñamos. Nos decimos a nosotros mismos que somos el éxito que hemos alcanzado o el fracaso que nos atormenta. Pero el éxito y el fracaso son solo estaciones de paso en un viaje que no tiene fin. Identificarse con un logro es tan peligroso como identificarse con una herida, porque ambos son temporales. La esencia, aquello que está más allá de las palabras, no sabe de triunfos ni de derrotas, simplemente es. Observa cómo el lenguaje ha moldeado tu percepción de la carencia. Dices tengo miedo o tengo ansiedad, como si fueran objetos que posees y que debes cargar. Pero tú no eres el miedo, tú eres el espacio donde el miedo aparece y desaparece. Eres el cielo, y el miedo es solo una nube oscura que cruza el horizonte. La nube no puede manchar el cielo,
ni puede quedarse allí para siempre a menos que tú intentes atraparla con tus manos mentales. Esta trampa se vuelve más profunda cuando las etiquetas vienen del exterior. Durante años has acumulado las opiniones de tus padres, de tus maestros, de tus parejas y de la sociedad. Te han dicho que eres difícil de amar, que no eres lo suficientemente productivo, que eres demasiado sensible o que deberías ser más ambicioso. Esas palabras se han grabado en tu subconsciente como verdades sagradas. Pero detente un segundo y cuestiona, ¿quién escribió ese guión? ¿En qué momento decidiste que la opinión de alguien que apenas se conoce a sí mismo tenía el poder de definir quién eres tú? Vivimos tratando de encajar en moldes que nunca fueron diseñados para nuestra medida. Somos seres infinitos tratando de vivir en cajas cuadradas. La angustia que sientes en el pecho, ese vacío que a veces parece insoportable, no es una enfermedad ni un problema psicológico, es el grito de tu esencia tratando de romper la etiqueta que le has impuesto. Es la vida reclamando su derecho a ser inabarcable, a ser salvaje y a ser libre de toda descripción. A menudo usamos las etiquetas para buscar seguridad. Nos da pánico la incertidumbre de no saber quiénes somos, así que nos aferramos a cualquier definición, aunque sea dolorosa. Preferimos decir soy una persona deprimida a enfrentarnos al vasto vacío de no ser nada en particular. Porque si no soy mi depresión, si no soy mi trabajo, si no soy mi pasado, entonces ¿qué queda? Ese vacío es lo que más teme el ego, pero es precisamente donde comienza la libertad. Al soltar la etiqueta, dejas de ser una fotografía estática para convertirte en un río en constante flujo. Un río no se pregunta si es agua o si es movimiento, simplemente fluye hacia el océano. Tú eres ese flujo. La trampa consiste en creer que la orilla es el río. La orilla son tus circunstancias, tus posesiones y tus títulos. El río es la conciencia pura que experimenta todo eso. Cuando dejas de luchar por mantener la imagen de la orilla, finalmente puedes permitirte fluir. Mira tus manos, siente tu respiración, escucha los latidos de tu corazón. Nada de eso tiene una etiqueta interna. Tu cuerpo no se dice a sí mismo que es viejo o joven, simplemente realiza el milagro de la vida en este instante. Es tu mente la que llega después con el diccionario bajo el brazo para juzgar lo que está sucediendo. La invitación hoy es a vivir en el intervalo, en ese espacio sagrado que existe antes de que el pensamiento nombre la experiencia. Imagina caminar por un bosque sin saber que la palabra árbol existe. No verías un concepto, verías una explosión de vida, texturas, luces y sombras. Sentirías la conexión directa sin la interferencia del intelecto. Eso es vivir más allá de las etiquetas. Es recuperar la mirada del niño que ve el mundo por primera vez, antes de que le enseñaran que todo debe ser clasificado para ser valorado. El lenguaje es una herramienta útil para comprar pan o para construir puentes, pero es un pésimo maestro para entender el alma. Cada vez que dices yo soy seguido de una palabra, estás limitando la divinidad que habita en ti. Estás tratando de meter el océano en un vaso de agua. El vaso se romperá, tarde o temprano, porque la vida no acepta límites. Si te sientes roto, quizás es porque tu vaso finalmente ha cedido ante la presión de tu verdadera inmensidad. No intentes pegar los trozos del vaso. No busques una etiqueta nueva y mejorada para definirte. Quédate en el suelo, mojado y expandido, siendo el océano que siempre fuiste. La libertad no es encontrar la etiqueta correcta, es tener el valor de vivir sin ninguna. Es aceptar que eres un misterio que nunca será resuelto, una canción que nunca terminará de escribirse y una luz que no necesita permiso para brillar. Una vez que comprendemos cómo las etiquetas nos encadenan, debemos enfrentarnos al mecanismo que las crea y las mantiene vivas, el ruido mental. Esa corriente incesante de pensamientos, juicios, recuerdos y proyecciones que parece no tener un botón de apagado. Si prestas atención en este mismo instante, notarás que hay una voz en tu cabeza que no deja de comentar lo que está sucediendo. Es una voz que opina sobre estas palabras, que recuerda algo que olvidaste hacer, o que se preocupa por cómo te sentirás mañana. A menudo cometemos el error de creer que nosotros somos esa voz. Creemos que porque pensamos, somos el pensador. Pero hay una verdad mucho más profunda esperándote, tú no eres la voz, tú eres quien la escucha. Si puedes observar tus pensamientos, significa que tú eres algo distinto a ellos. El observador no puede ser lo observado. El ojo no puede verse a sí mismo mientras mira el mundo. El ruido mental es como una radio encendida a todo volumen en una habitación donde intentas descansar.
Con el tiempo te has acostumbrado tanto al estruendo que ya ni siquiera te das cuenta de que está ahí, pero el agotamiento que sientes en tu alma es real. Ese cansancio crónico que ninguna cantidad de sueño puede curar no es físico, es el peso de miles de pensamientos inútiles que se repiten una y otra vez. Se estima que tenemos miles de pensamientos al día, y la gran mayoría son exactamente los mismos que tuvimos ayer. Somos adictos a nuestras propias historias, incluso cuando esas historias nos hacen sufrir. Nos contamos una y otra vez el relato de nuestra injusticia, el guión de nuestra insuficiencia o la película de un futuro catastrófico que nunca llega a suceder. Este ruido no es más que el ego tratando de reafirmar su existencia a través del conflicto y la preocupación. Para encontrar lo que está más allá de las palabras, debemos aprender a identificar la diferencia entre la mente funcional y la mente ruidosa. La mente funcional es una herramienta maravillosa, nos permite planificar, resolver problemas técnicos y comunicarnos. Es como un martillo que usamos cuando necesitamos clavar un clavo. El problema es que no sabemos soltar el martillo. Nos vamos a la cama con el martillo en la mano, nos sentamos a comer con él, y terminamos golpeando todo lo que nos rodea, incluyendo a las personas que amamos y a nosotros mismos. El ruido mental es el martillo golpeando en el vacío, creando un eco de ansiedad que nos separa de la realidad del momento presente. La realidad es silenciosa, pero nuestra interpretación de ella es ruidosa. Observa el espacio que hay entre un pensamiento y el siguiente. Al principio ese espacio parece minúsculo, casi inexistente, como el milisegundo de silencio entre dos notas musicales. Pero es en ese espacio donde reside tu verdadera esencia. El ruido mental necesita tiempo, necesita pasado para culparse y futuro para angustiarse. La esencia, en cambio, solo conoce el ahora. Cuando logras detenerte y observar el flujo de tu mente sin identificarte con él, empiezas a notar algo asombroso: los pensamientos no tienen sustancia propia. Son como burbujas de jabón que flotan en el aire, si no las tocas, si no intentas atraparlas o luchar contra ellas, terminan estallando por sí solas. El sufrimiento no viene del pensamiento en sí, sino de creer que el pensamiento es una verdad sólida. A menudo nos da miedo el silencio mental porque sentimos que sin pensamientos desapareceríamos. Creemos que si dejamos de pensar en nuestros problemas, estos nos devorarán. Pero es exactamente lo contrario. Solo cuando la mente se calma, surge la claridad necesaria para actuar con sabiduría. La mente ruidosa es como un lago agitado por una tormenta, el agua está turbia y es imposible ver el fondo. Puedes pasar horas removiendo el agua con un palo intentando limpiarla, pero solo conseguirás ensuciarla más. Para ver el fondo, para ver la verdad, solo hay una solución: dejar de remover. Permitir que el sedimento caiga por su propio peso. El silencio no es algo que debas fabricar con esfuerzo, el silencio es la naturaleza base de tu conciencia, lo que queda cuando dejas de generar ruido. Imagina que estás en una estación de tren. Los pensamientos son los trenes que llegan y se van. Algunos son oscuros y pesados, otros son brillantes y rápidos. La trampa del ruido mental consiste en subirte a cada tren que pasa, dejando que te lleve a estaciones donde no querías ir. Te subes al tren de un recuerdo triste y, 10 minutos después, te encuentras llorando en una estación de melancolía. Te subes al tren de una preocupación y terminas en la estación del pánico. La práctica de vivir más allá de las palabras es aprender a quedarte en el andén. Observa cómo llegan los trenes, mira sus carteles, reconoce sus colores, pero quédate ahí, inmóvil, respirando. No tienes la obligación de viajar con cada pensamiento que cruza tu mente. Tienes el derecho de ser el espectador tranquilo de tu propio paisaje mental. Este ruido constante actúa como una cortina de humo que nos oculta la interconexión de todas las cosas. Cuando la mente está llena de palabras y juicios, vemos separación. Vemos yo contra el mundo, mi opinión contra tu error. El ruido mental crea la ilusión de la dualidad. Pero en los momentos de quietud absoluta, cuando el pensamiento se rinde ante la inmensidad de lo que es, la división desaparece. Empiezas a sentir que la vida no es algo que te sucede a ti, sino algo que sucede a través de ti. Eres el canal por donde el universo se experimenta a sí mismo. Y para que ese canal sea puro, debe estar libre de las interferencias del ruido egoico. No luches contra tus pensamientos. La lucha es solo más ruido. Si intentas obligar a tu mente a estar en silencio, estarás creando un nuevo pensamiento que dice: debo estar en silencio, y te frustrarás cuando no lo logres.
En lugar de eso, simplemente observa el ruido con amabilidad, como quien escucha la lluvia caer afuera. No te pertenece, no eres tú, es solo un fenómeno natural de la mente humana. Al retirar tu atención del ruido y ponerla en la sensación de estar vivo, en la calidez de tus manos o en el ritmo de tu aliento, el ruido pierde su combustible. Sin tu identificación, la mente ruidosa termina por agotarse, revelando finalmente el tesoro que siempre estuvo allí, una paz que no depende de las circunstancias, una presencia que no necesita palabras para validarse. Para que la comprensión no se quede en un mero concepto intelectual, debemos aterrizar esta sabiduría en la experiencia directa. Vivir desde la esencia no es un evento fortuito que le ocurre a unos pocos elegidos, sino una práctica constante de retorno. Es un camino que se recorre momento a momento, y para transitarlo, podemos apoyarnos en 3 pilares fundamentales que sirven de brújula cuando el ruido del mundo intenta desviarnos. Estos pilares no son reglas, sino invitaciones a experimentar la realidad de una manera nueva, liberada de las antiguas cadenas del lenguaje y la etiqueta. El primer pilar es la figura del observador silencioso. La mayoría de nosotros vivimos identificados con el contenido de nuestra conciencia, los sentimientos, las imágenes mentales y las sensaciones físicas. Cuando sentimos tristeza, decimos estoy triste, fundiéndonos con la emoción como si nosotros fuéramos la tristeza misma. El pilar del observador consiste en dar un paso atrás. Es la capacidad de presenciar lo que ocurre dentro de nosotros sin intervenir, sin juzgar y sin intentar cambiarlo. Imagina que eres la pantalla de un cine. En la pantalla se pueden proyectar películas de guerra, de amor, de terror o de paisajes tranquilos. La pantalla permite que todas las historias se manifiesten, pero la pantalla no se quema con el fuego de la película ni se moja con el agua de las escenas de lluvia. El observador es esa pantalla inmutable. Practicar este pilar significa que ante cualquier pensamiento o emoción, te preguntas, ¿quién es el que se da cuenta de esto? Al hacer esa pregunta, rompes el hechizo de la identificación. Ya no eres la ira, eres quien observa la ira aparecer en el cuerpo. Ya no eres la duda, eres la conciencia donde la duda flota. Este simple desplazamiento de la perspectiva es el inicio de la verdadera libertad, porque lo que puedes observar deja de tener poder sobre ti. El segundo pilar nos lleva más allá del intelecto, la intuición como lenguaje del alma. En nuestra cultura, se nos ha enseñado a idolatrar la razón y el análisis lógico. Creemos que para tomar una decisión debemos hacer listas de pros y contras, analizando cada palabra y cada posible escenario futuro. Sin embargo, la razón es limitada, solo puede trabajar con datos del pasado. La esencia, en cambio, se comunica a través de la intuición, ese saber sin saber cómo se sabe. La intuición es un susurro que nace en el plexo solar o en el corazón, mucho antes de que la mente pueda articular una frase. Es una certeza silenciosa que no necesita argumentos para validarse. Aprender a confiar en este segundo pilar requiere que bajemos el volumen del pensamiento analítico para escuchar la frecuencia de nuestro sentir profundo. Cuando te enfrentes a una elección, no preguntes qué es lo más lógico, pregunta qué es lo que te da expansión. La esencia se expande, el ego se contrae. Si una decisión te hace sentir pequeño, pesado o asustado, aunque parezca lógica, probablemente no nace de tu centro. La intuición es tu conexión directa con la inteligencia del universo, una sabiduría que está infinitamente más allá de las palabras y que sabe exactamente qué paso debes dar, incluso cuando el camino no parece tener sentido para los demás. El tercer pilar es la acción consciente, el puente entre tu mundo interno y la realidad externa. Muchas personas creen que la espiritualidad consiste en aislarse y no hacer nada, pero la verdadera maestría es actuar en el mundo sin perder la conexión con la fuente. La mayoría de nuestras acciones son reacciones automáticas basadas en el miedo, la necesidad de aprobación o la culpa. Actuamos porque tenemos que, no porque queremos desde el ser. La acción consciente nace de la quietud. Antes de hablar, antes de trabajar, antes de responder un mensaje, te detienes un segundo para conectar con tu presencia. Desde ese espacio de vacío permites que la acción surja. Es la diferencia entre reaccionar ante un ataque con más violencia o responder con la firmeza de quien no necesita defender un ego herido. Cuando actúas desde la esencia, tu trabajo se convierte en una forma de arte, tus palabras se vuelven medicinales y tu mera presencia transforma el entorno. No buscas un resultado para llenar un vacío interno, sino que actúas porque la plenitud que ya sientes rebosa y necesita expresarse en el mundo.
Es el estado de flujo donde el hacedor desaparece y solo queda la acción pura, perfecta y alineada con el propósito del momento. Estos tres pilares, observar, sentir y actuar, forman un ciclo sagrado. El observador limpia el espacio interno, la intuición recibe la dirección y la acción consciente manifiesta esa luz en la materia. Al integrar este método en tu vida diaria, notarás que la frontera entre lo espiritual y lo cotidiano empieza a borrarse. Ya no necesitas un altar o una postura de meditación para estar conectado, tu vida misma se convierte en la meditación. Cada conversación, cada tarea doméstica, cada momento de soledad es una oportunidad para practicar la libertad de no ser una etiqueta, sino una presencia viva. Este camino no requiere que te conviertas en alguien diferente, sino que dejes de intentar ser quien no eres. Requiere una honestidad brutal para reconocer cuando te has vuelto a subir al tren del ruido mental y una compasión infinita para bajarte de él una y otra vez sin castigarte. No estás buscando la perfección, estás buscando la autenticidad. Y la autenticidad solo se encuentra en el ahora, en este preciso instante donde tu respiración se encuentra con el silencio. Mientras profundizamos en estos pilares durante esta hora de encuentro, permite que estas ideas no sean solo conceptos que escuchas, sino semillas que caen en la tierra fértil de tu conciencia. Siente cómo cada pilar resuena en tu cuerpo. Siente la fuerza del observador en tu mirada, la calidez de la intuición en tu pecho y el poder de la acción consciente en tus manos. Estás recuperando tu poder. Estás recordando el idioma olvidado del alma, aquel que se habla sin mover los labios y que se entiende con el corazón. Estás finalmente aprendiendo a vivir más allá de las palabras. Hemos recorrido un largo camino en este tiempo juntos, pero en realidad, no nos hemos movido ni un milímetro del lugar donde siempre hemos estado, el aquí y el ahora. Todo lo que hemos explorado, el despojo de las etiquetas, la observación del ruido mental y los pilares de la esencia, no son destinos a los que debas llegar, sino velos que hemos ido retirando de tus ojos. La paz que buscas no es algo que debas fabricar, es lo que queda cuando dejas de fabricar conflicto. La libertad no es algo que debas ganar, es lo que eres cuando dejas de identificarte con tus prisiones mentales. En los próximos minutos el sonido de mi voz irá desapareciendo, pero no te apresures a llenar ese vacío con nuevas distracciones. No busques otro vídeo de inmediato, no revises tu teléfono, no vuelvas rápidamente a la lista de tareas pendientes. Permítete el lujo de habitar el eco de este encuentro. Siente la vibración de tu cuerpo, la pulsación de la vida en tus dedos, el milagro constante de tu respiración. Has pasado una hora recordando que eres mucho más que una descripción, mucho más que una historia y mucho más que un nombre. Eres el espacio infinito donde el universo se contempla a sí mismo. Lleva este estado de presencia contigo al resto de tu día, o a tu descanso. Recuerda que no necesitas palabras para validar tu valor. No necesitas que el mundo entienda tu camino para que éste sea real. Cuando camines, camina siendo consciente de cada paso. Cuando mires a alguien a los ojos, busca la esencia que habita tras su mirada, más allá de sus etiquetas y las tuyas. Convierte cada pequeño acto en una oración de gratitud hacia la vida que fluye por ti. La verdadera enseñanza comienza ahora, en el silencio que sigue a mis palabras. Porque es en ese silencio donde tú y yo somos lo mismo. Donde no hay separación, ni miedo, ni tiempo. Quédate en esa quietud todo el tiempo que desees. La puerta hacia tu interior siempre está abierta, y no necesita llaves, solo el valor de querer mirar. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje hacia lo profundo. Gracias por tener la valentía de buscar aquello que no se puede nombrar. Nos encontramos siempre ahí, en ese lugar sagrado, eterno y sereno, que existe más allá de las palabras.